y le ha faltado en ese partido. Javier Aguirre. También dilo, de esta selección no esperabas nada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sorprendió sobre todo. Y ilusionamos y se ilusionó todo México. Sorprendió sobre todo por cómo venía, cómo llegaba. ¿Y sabes lo que hizo Javier Aguirre? Regresó esa unión del público con la selección. La conexión. La conexión. Joaquín del Olmo, conclusiones de la selección. Señor Alejandro, bien, la verdad que orgulloso, no hay nada que reclamarles a los jugadores, creo que se brindaron dentro del campo, pero nos quedamos en el mismo límite de siempre y nos falta ese pasito para hacer algo mejor. Volvió a ilusionar, volvió a conectarse, el Vasco hizo un gran trabajo, pero volvimos a quedarnos donde hemos estado todos los que hemos participado en alguna justa veraniega. ¿Está ahí? No, hizo un gran torneo, por supuesto, más de lo que yo esperaba, porque yo, la verdad, no le veía mucho futuro a esta selección y se unieron. Fue todo bien positivo porque pensábamos que el hecho de que no jugara la liguilla algunos jugadores que se integraron a la concentración larga, el retraso de algunos jugadores que estaban en Europa, que venían operados, etcétera, etcétera. El equipo había mostrado cosas interesantes desde Portugal, después Bélgica, y ahí fue creciendo el equipo en un conjunto muy competitivo. Sí hay que decirlo, sí México mejoró y creció muchísimo porque la localía te lo permitió, porque no sé si de visitante hubiese sido lo mismo. Y lo que esperaba yo de los naturalizados, que marcaran diferencia como lo hizo Julián Quiñones, que para mí fue uno de los mejores jugadores del torneo, o por lo menos de la fase regular. Entonces me parece que muy bien y me quedo con que hay futuro. Hay futuro y hay continuidad con Rafa y me parece que las bases, si se trabajan bien, se puede trabajar con muchísima más tranquilidad. ¿Podremos ya quitar ese término de naturalizado? Para mí son naturalizados. Yo digo lo que yo quiero, no voy a decir quitarlo? Lo que quieras. Esperemos que... Los naturalizados marcaron diferencias, sobre todo Quiñones. Son mexicanos. El naturalizado mexicano, Quiñones, marcó diferencia para mí. Ojalá, Fabi, que hayas aprendido la lección, me parece que sí. ¿Qué lección de qué? ¿Qué lección? ¿Te estás dando clases? ¿Cómo? ¿Me diste clase de qué? No, de que no querías a Quiñones prácticamente. No lo quería porque no había demostrado. ¿Había demostrado antes del Mundial algo? Fue el mexicano, Quiñones, fue el mejor. Por eso que sí, junto con el Piojo. Por eso además te hice la observación. No, quitemos es naturalizado y cumplió la expectativa más allá de lo que yo esperaba. Está bien, perfecto. Esos son los naturalizados que tienen que marcar la diferencia. Raúl, te escucho, Raúl. A mí me gustó, para mí se quedó corto porque yo sí esperaba que como local hiciera historia y aprovechara el partido contra Inglaterra, que ya lo habíamos avisado, ¿no? Desde hace mucho tiempo se veía venir que ese gol se podía dar. Se quedó corto en el resultado de ese día, pero creo que superó las expectativas, ¿no? de toda la gente, reconectó nuevamente con la afición, cosa que me parece muy importante. Creo que Javier hizo un gran trabajo, particularmente el último año donde ganó la Nations League, ganó la Copa Oro, se prepararon como nunca se habían preparado. Le dieron más importante. Le dieron lo que prometió, lo que pidió, le cumplieron lo que le prometieron en términos de rivales y en términos de que los clubes iban a hacer a los jugadores. Y a la hora buena sí es verdad que se pierde con Inglaterra, pero es nuestra normalidad, es la realidad. Perder con una selección como Inglaterra es lo normal, no lo voy a juzgar por eso. Si se hubiera comido 5-0 en el Azteca seguramente lo estaríamos liquidando, pero creo que cayó con la cara al sol y me parece que fue una buena actuación. No, yo no lo voy a liquidar. Ahora, lo que yo le pido a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga es que se mantenga este apoyo para Rafa Márquez, que se mantengan rivales de jerarquía en esta preparación rumbo al 2030. No sé si nos van a invitar a la Copa América del 2028, todavía no hay sede. Si es en Estados Unidos seguramente se nos invitará. Si es en Sudamérica no creo que se nos vaya a invitar. Habrá que exigirle Copa Oro, habrá que exigirle otra vez Nations League, habrá que exigirle que a la federación que México califique a Juegos Olímpicos, que tengan una buena preparación.
y que los rivales, los días que haya fecha FIFA, que no se tenga que jugar eliminatorias que van a ser bravas, como siempre, o el tema de la Nations League, que se consigan rivales de jerarquía para probarnos, ¿no? Con otros. No, depende, ¿no? Son 64 equipos, pues. No, todavía no está Te encargo confirmado. cuántos Pero van a en calificar. cuanto a la Copa América, la rotación que venía haciendo la Conmebol le podría haber tocado a Ecuador, pero todavía no está confirmado. Puede ser Estados Unidos. Y a lo mejor ahí van a participar los que fueron anfitriones de esta. ¿Otra vez Estados Unidos? Imagínate lo que sería Les ir a encanta, ¿no? Ecuador, que ¿Ah? nos inviten y ganarles también allá. Les encanta organizar en Estados Unidos. Ahí está. Bueno. La pausa de hidratación El fútbol, llegó para quedarse. El fútbol está claro que lo están dirigiendo, el señor Infantino lo ha dirigido todo hacia Estados Unidos y hacia Medio Oriente. Particularmente hacia allá va. Hay que ver nada más el Mundial de Clubes dónde fue, pues fue en Estados Unidos. La final dónde fue, bueno, el Mundial dónde fue, todo en Estados Unidos. Y del otro lado se lo están llevando todo a Qatar, a Emiratos, a Arabia, ya está. Estados Unidos y Canadá. ¿Del Olmo cumplieron? Sí, la verdad que ¿O sí. decepcionó la manera en cómo se fue Estados Unidos? contra Canadá, Bélgica? a mí la verdad que me sorprendió, hizo su primer puntos en una copa. Fue histórica la participación Y de Estados Canadá. Unidos, yo creo que fue lo que venía haciendo antes de la Copa, no venía llegando bien. Pero arrancó muy bien. Sorprendió Arrancó muy bien contra Paraguay. Pero por un partido, De más a menos. algún compañero dijo que ya estaba para campeón aquí en esta mesa. Entonces yo sí creo que, lo dijimos en algún momento, Pochettino no llegaba en su prime. No fue un técnico para mí que hizo jugar a Estados Unidos de una manera y, bueno, se fue como tenía que irse. ¿Es el indicado Pochettino, Fabi, para No, yo seguir lo con dije de Estados Unidos? antes, que no me gustaba Pochettino para esta generación. Pulisic tampoco llegó medio lastimado, no llegó en su mejor momento. Sí mostró, acuérdate que hasta la gente se volteó cuando le ganó a Paraguay y después tiene el otro triunfo. La gente gritaba Pochettino porque encontró o los comprometió a los jugadores a jugar de manera diferente y después cayó en lo mismo, en las mismas situaciones. Un equipo indolente, abúlico, gris. Para mí es una sorpresa que haya quedado eliminado tan pronto, si a mí me lo vendían para hacer cosas muy importantes, ¿Por qué me ves a mí? porque tú lo vendías de esa manera. Sí. Lo digo como es. A Estados Unidos le afectó Vendieron el ruido externo. Vendieron el proyecto. Esa fue la situación. Vendieron el proyecto desde 2010, desde el 2006, que para más o menos estas épocas ya iban a ser campeones del mundo. Repite lo Y- que dijo Blanco, que si jugaba ¿Qué de con todo? quién. Que él sí ganaba, le ganaba a España, le ganaba. Sí, vendió una cantidad de historias que me parecen increíbles. Y a pesar de que tienen este proyecto para exportar, que son dueños de clubes en Europa, dueños de agencias de representación, Sí. y que tienen muchos jugadores en la Premier, y en Italia, y en Juventus, y en Milán, y en Alemania, y que tienen el pasaporte desde los 16 años, se lo permiten alemán, pues yo veo que no han crecido gran cosa, la verdad. O sea, para todo lo que tienen, deberían haber crecido mucho más. Y no solamente lo digo a nivel selección, lo digo a nivel de clubes. Y me adelanto, porque ya viene la famosa Leagues Cup, y si ganan, va a haber quien diga, es que la Leagues Cup, ellos son superiores, pero en CONCACAF han ganado una desde 18 años. toda la después, vida. ¿sí? Y se la ganaron al Club Universidad. Todo lo demás ha sido clubes mexicanos. Entonces, con base a todo lo que tienen y a la estructura deportiva que sí tienen en Estados Unidos, que es ¿Y a dónde espectacular, ¿A dónde quieres llegar? pues No, más bien a es- dónde quieren llegar ellos, porque No, llegan no, a lo ¿dónde mismo quieres llegar tú con que tu- nosotros somos prácticamente basura, que no jugamos a nada, que no tenemos estructura, que todo es dinero, que no exportamos, que solamente importamos a los Y nuestros. seguimos llegando al mismo lugar nosotros Y también. ellos, teniendo pero todo, es que teniendo toda la mesa, Es que me llegan a lo parece- mismo a nosotros que tenemos aquí un pistachito. Yo ¿no? encuentro este discurso comparando lo que hace un país y el otro. Te noto a veces con, no voy a decir envidia. No, porque envidia que les voy a envidiar. No, porque en Copas del Mundo te recuerdo en enfrentamientos. ¿Sí te acuerdas del 2002 o no? Sí, sí me acuerdo. ¿Ah, sí te acuerdas? Sí, claro. Está bien.
¿Y Qué bueno, qué bueno que te acuerdas. No, No, ¿qué te más? estoy Lo diciendo, que- es que lo que sí el creo- decir y hablar del proyecto de Estados Unidos Es que y comparar al de México. 24 años. No, es que te tú estás tienes que comparando. remontar 24 Tú años. estás comparando los proyectos. ¿Por qué te remontas Está bien. 24 años? Te puse atrás? un ejemplo, porque tú estás comparando los proyectos y la estructura y la liga y que tienen todo. No, yo no lo estoy comparando, lo comparas tú constantemente Nadie ha comparado nada. diciendo que Estados Unidos ya nos superó que- todo. es que nuestro y yo problema- no veo claro yo no he dicho que nos haya superado ahorita todo. en el comparativo nos pidieron hacer un comparativo de ver cómo le ha ido a Canadá, Estados Unidos y a México, y yo lo que veo es que ellos teniendo todo no crecen y nosotros no teniendo todo, Es esto. ahí estamos. Con eso te vas a quedar entonces. Ese es tu argumento. ¿Ese es mi argumento? Pues es lo que estás diciendo. No. Te estás conformando lo que ellos sí No, tienen yo no me y lo estoy que nosotros conformando. no tenemos claro. Yo no me estoy conformando. Más bien te estoy tirando factos. Te ¿Cómo es estás posible que conformando. teniendo todo no logres nada? ¿Y cómo es posible que nosotros seamos y tengamos una liga más añeja y no podemos pasar del mismo Lo lugar? añejo no necesariamente Por eso, bueno, pues es mejor. Es lo Lo es que añejo no necesariamente Tu ejemplo es mejor. es que tienen más su liga, dicen que es mejor, que exportan más futbolistas a Europa. Eso lo dices tú. Tú lo dijiste ahorita. Nos diste los factos. Repetí lo que tú Nos has diste los mencionado factos. durante años. No, para nada. Repetí Para nada. lo que tú dijiste. ¿Qué dijo que el que iba a ¿Querías llegar decir aquí? algo, Hermosillo? A semifinales, ¿no? Semifinales. No, que puedo estar de acuerdo en muchas cosas con el Pollo, pero lo que sí creo es que es una liga y una selección que ha crecido mucho. Desde que yo me acuerde, son diferentes épocas. Él dice el señor que a no. la fecha Dice el señor que no. es Déjalo que otra hable. selección, porque, a ver, anteriormente le metíamos 6, 5, ganábamos fácil. Ahora ya nos cuesta, le seguimos ganando, pero nos cuesta trabajo. O sea, tampoco es para menospreciar una liga que yo sí creo que ha crecido, que estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice el Pollo, pero yo sí creo que hay que darle el valor que es a esa liga, ¿no? El ruido externo le afectó a la selección estadounidense. El ruido externo de lo de Balaguer. Vamos a una pausa. Imágenes del obelisco a pesar de la derrota. Y está la gente Mira qué todavía bonito. reunida en agradecimiento a lo que hizo. Un minuto de la silencio. Volvemos. Papá. El Cruz Azul llegó a la primera fecha doble del torneo Apertura 2026 en el centro de todas las miradas, y no es para menos. El plantel campeón defiende el título con autoridad, pero al mismo tiempo enfrenta uno de los mercados de pases más movidos de los últimos años, con nombres propios que podrían salir del club, otros que buscan quedarse y una serie de historias humanas que se entrelazan detrás del césped. Se viene la salida del capitán rumbo a Europa. ¿Toro Fernández será titular ante Puebla? ¿Alcanza con no fichar a nadie para seguir siendo campeón? Desde la posible partida de Eric Lira hasta la defensa cerrada que un histórico hizo de uno de sus excompañeros. Pasando por la incertidumbre sobre el próximo rival, hay mucha tela para cortar. A esto se suma el debate sobre si realmente el mejor refuerzo que puede tener la máquina es, paradójicamente, no fichar a nadie más y simplemente sostener el bloque que ya conquistó la 10ª estrella. Y como si fuera poco, el vestuario celeste también vivió con intensidad la final del Mundial, con varios de sus argentinos compartiendo sus sensaciones tras la caída ante España. Repasemos todo lo que está pasando en Cruz Azul en las últimas horas, tema por tema, sin dejar nada afuera. Deja tu me gusta y tu comentario en todos los temas. Vamos a empezar hablando primero sobre la situación de Eric Lira. Sin dudas el tema que más preocupa a la afición celeste en este arranque de temporada. ¿Se va o se queda? La respuesta ya no admite dudas. El mediocampista, que se sumó a los trabajos de la máquina apenas unos días después de disputar el Mundial con la selección mexicana, fue titular en el debut ante Atlético San Luis, partido que Cruz Azul ganó por 3-2 en el Estadio Libertad Financiera. Ese buen nivel no pasó desapercibido en Europa, donde varios clubes ya siguen de cerca su rendimiento. Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases de Sudamérica y México, Cruz Azul ya recibió una oferta formal por su capitán. La propuesta llegó de un club español que no fue identificado,
pero que no convenció a la dirigencia celeste, que habría rechazado ese primer acercamiento por el exjugador de las categorías inferiores de Pumas. Merlo agregó que Lira estaría dispuesto a desembarcar en la liga, la Bundesliga, la Serie A, la Premier League o la Ligue 1, sin descartar tampoco una liga portuguesa u holandesa como alternativa. La novedad, de todos modos, ya no es un rumor aislado. El propio futbolista terminó por confirmar sus intenciones. En una entrevista con el influencer Roberto Morales, el capitán de Cruz Azul respondió directamente a la pregunta que la afición esperaba desde hace semanas, sobre si finalmente dejaría el club para probar suerte en el viejo continente. Lira fue contundente al reconocer que sí quisiera a Europa, aunque todavía no tiene definido el destino, y adelantó que la próxima entrevista sobre su futuro se hará en otro lugar. Se trata de una declaración de intenciones que deja en claro cuál es el objetivo del jugador para esta temporada, y que pone a Cruz Azul en la obligación de negociar lo mejor posible una salida que parece cada vez más cercana. Vaya paradoja, el club acaba de rechazar una oferta, pero todo indica que apenas es cuestión de tiempo y de números para que la operación se destrabe. Convengamos que perder al capitán y motor del mediocampo en pleno arranque de temporada no es un dato menor, y da la sensación de que la directiva debería apurar el memorándum de un reemplazante de jerarquía, antes de que la negociación se le escape de las manos. Ya que hablamos de mercado de pases, ahora vamos a meternos de lleno en el análisis sobre por qué el mejor refuerzo que puede conseguir Cruz Azul en esta apertura 2026 quizás no sea ningún nombre nuevo, sino la continuidad del plantel actual. Suena contradictorio, pero tiene su lógica. El mercado de pases suele instalar la idea de que un equipo solo mejora si suma jugadores de renombre. Pero en el caso celeste la realidad parece indicar todo lo contrario. Esto se hace todavía más evidente después de la conquista del título de Liga México y de la victoria en el debut del torneo, que volvió a dejar una imagen sólida. Nadie duda de que futbolistas como César Montes o Juan Bruneta elevarían el nivel de Cruz Azul, son jugadores consagrados, con características que encajarían perfectamente en el proyecto deportivo del club. Pero, por suerte para la máquina, el plantel ya cuenta con un rendimiento sólido y figuras destacadas en todas las posiciones, que no necesitan ser reemplazadas, sino en todo caso complementadas. La mejor noticia para Joel Huicui y su cuerpo técnico no pasaría tanto por la llegada de un futbolista más, sino por sostener el núcleo que llevó al equipo a su 10º título. Porque, en este caso puntual, el mejor refuerzo es evitar que el plantel se desarme. Cruz Azul necesita continuidad. La temporada pasada fue el mejor equipo del campeonato y esa fortaleza solo puede mantenerse si el grupo permanece unido, ya que introducir demasiados cambios en un plantel campeón es difícil de sostener. Y en este caso particular eso podría lograrse con la gran mayoría de los futbolistas actuales. Convengamos que en el fútbol mexicano no abundan los ejemplos de planteles campeones que se sostienen 2 torneos seguidos sin desarmarse, así que, pensándolo con calma, apostar por la continuidad puede terminar siendo la jugada maestra que ningún fichaje rimbombante podría igualar. Dentro de ese análisis sobre la continuidad del plantel, aparece un capítulo aparte con nombre propio, Gabriel Toro Fernández. Una de las cuestiones más urgentes para la dirigencia celeste era justamente la situación contractual del delantero uruguayo, y las señales que llegaban no eran del todo alentadoras. Durante varias semanas la renovación pareció trabada, pero en los últimos días comenzaron a conocerse noticias alentadoras al respecto. Y no se trata de un detalle menor, el propio Toro respondió de la mejor manera posible en la cancha, marcando gol Atlético San Luis en su estreno en el torneo y dejando en claro que está listo para volver a ser una pieza clave del equipo. Si finalmente renueva su vínculo, Cruz Azul no solo asegura a un delantero de jerarquía, sino que también consolida un ataque que promete rivalizar con los mejores de la Liga México. La combinación entre Toro Fernández, Nicolás Ibáñez y Cristian Evere en la posición de centrodelantero aparece como una alternativa prometedora, que le ofrece a Huicui una variedad interesante de opciones ofensivas para manejar según el rival. De hecho, dentro del plantel el delantero ya se ganó un par de apodos futboleros que reflejan las expectativas puestas en él.
Sus compañeros lo empezaron a llamar Holland y Bellingham, en referencia directa a su nivel de gol y a su influencia en el equipo. Con la fecha doble ya encima, el interrogante que queda flotando es si Toro será titular ante Puebla, después de haber sido pieza clave en el debut del certamen. Sinceramente, cuesta imaginar a Juicui dejándolo afuera después de semejante golazo en el debut. Da la impresión de que la renovación ya está más cerca de cerrarse de lo que la propia dirigencia quiere reconocer públicamente. Ahora vamos a hablar del próximo desafío en cancha, que llega apenas unos días después del debut liguero. Cruz Azul recibirá a Puebla este martes 2, el 1 de julio, en el marco de la segunda fecha de la Apertura 2026. Y será además la primera jornada doble de la temporada en la Liga México. El compromiso se disputará en el Estadio Banorte, a las 19 horas, tiempo del centro de México, y representa el primer partido como local de la máquina después de varios días de incertidumbre respecto a su nuevo estadio. Aunque en un primer momento se había hablado del Estadio Ciudad de los Deportes como sede celeste, la directiva del club y los responsables del Estadio Azteca llegaron finalmente a un acuerdo que resolvió las diferencias que habían provocado la separación entre ambas partes. Para este compromiso, el conjunto que dirige Joel Wiki no podrá contar con Amaury Morales, futbolista formado en las divisiones inferiores del club, que sufrió una rotura de ligamentos durante la pretemporada y se perderá todo el semestre, al no haber recibido ninguna tarjeta roja en el debut ante Atlético San Luis. Cui podrá disponer del resto del plantel completo para enfrentar a Puebla. Del otro lado, el conjunto poblano también pagó un precio alto por su triunfo en el estreno frente a Juárez. Iker Moreno, lateral derecho titular, fue expulsado en ese partido y por lo tanto será baja obligada para el duelo ante Cruz Azul. El encuentro será transmitido en vivo por el canal 5 de Televisa, mientras que TUDN y VeX Más también ofrecerán la señal a través de la televisión de paga, para que la afición celeste no se pierda ningún detalle de este nuevo desafío para la máquina. Vale mencionar además que, previo a este compromiso, desde Puebla no faltaron las provocaciones. El club poblano aprovechó la previa para lanzar un golpe bajo, burlándose de Cruz Azul por la falta de un estadio propio y estable, en referencia justamente a todo el culebrón que rodeó la definición de su nueva casa. Sin ánimo de exagerar, pero con las bajas que arrastra Puebla y el envión anímico celeste, todo parece encaminado a un nuevo triunfo de la máquina. Aunque el fútbol, como siempre, se encargará de tener la última palabra. Cambiando de tema, aunque sin alejarnos del todo del ambiente celeste, ahora conviene detenerse en las declaraciones de Augusto Lotti, exjugador de Cruz Azul que actualmente milita en Platén y que en una entrevista exclusiva con Vamos Azul habló sin filtros sobre su paso por el club y sobre uno de sus excompañeros, Rodolfo Rondi, antes de que Iván Alonso asumiera la dirección deportiva de Cruz Azul. Una de las contrataciones realizadas por el club había sido justamente la de Lotti, quien pese a llegar desde el modesto Atlético Tucumán de la Liga Argentina, mostró un nivel que justificó el salto que finalmente dio a los 27 años. Su etapa como delantero celeste duró apenas 6 meses, ya que después del torneo Clausura 2023 tuvo que hacer las valijas y buscar un nuevo destino. Sin embargo, en ese breve periodo logró construir una buena relación con Rotondi, de quien habló en los mejores términos. El argentino contó que Rotondi lo recibió con los brazos abiertos apenas llegó al club, que se convirtieron en grandes amigos y que considera que su compatriota tuvo mala suerte en la final ante América, por un penal dudoso que pudo haberse cobrado o no, y también en la semana, donde perdió una pelota en la mitad de la cancha que tampoco fue enteramente su responsabilidad, pero que le valió duras críticas. Ti fue más allá y remarcó que en México las exigencias hacia los extranjeros suelen ser particularmente duras, ya que siempre se espera que rindan por encima del resto. También destacó la resiliencia que mostró Bongi para sobreponerse a esos momentos difíciles y finalmente cumplir su sueño de ser campeón con Cruz Azul, señalando que pese a atravesar instancias muy complicadas, el lateral izquierdo nunca dejó de insistir y de pelear, y que a su criterio es, lejos, el mejor futbolista de la liga en su posición.
El delantero argentino remarcó además que le pareció muy injusto que 2 incidentes puntuales opacaran todo el buen trabajo que Rotondi venía realizando, y se mostró feliz de que finalmente haya podido consagrarse campeón y convertir un gol, subrayando que se lo merecía por todo el esfuerzo realizado. Convengamos que la crítica al hincha mexicano con los extranjeros tiene bastante de razón. Da la sensación de que a los refuerzos importados se les exige un nivel casi sobrehumano que rara vez se le pide a un futbolista local. Y eso, en el fondo, termina siendo injusto para cualquier jugador que atraviesa un mal momento puntual. Todavía dentro de esa misma entrevista, Lotti compartió también un recuerdo particular que involucra a Rotondi y a una de las máximas figuras del fútbol mundial. En la Copa de las Ligas de 2023, Inter Miami, con Lionel Messi en cancha, enfrentó a Cruz Azul y lo eliminó con una victoria por 2-1, y fue testigo de todo ese episodio. El delantero recordó que en ese momento estaba junto a Rotondi y que eran los 2 únicos argentinos del plantel celeste. Contó que Messi les regaló una camiseta a ambos, lo que los hizo sentir un poco mejor pese a la derrota, y calificó la experiencia como inolvidable. Ese gesto del astro argentino generó en su momento algunas críticas en México y en las redes sociales, algo que Lotti también recordó en la charla. El delantero rememoró además el frenesí mediático y familiar que se desató tras confirmarse el fichaje de Messi por Inter Miami, cuyo debut coincidió justamente con ese partido de la Copa de las Ligas ante Cruz Azul. T reconoció que casi no lo puede creer cuando se enteró de que arrancaría en el banco de suplentes, pero que su entusiasmo volvió a crecer al notar que el propio Messi tampoco sería titular en ese encuentro. El argentino describió enfrentarlo como algo increíble, como un sueño cumplido que siempre había imaginado y deseado, en referencia a la presencia imponente del capitán argentino dentro del campo de juego. Finalmente, ambos futbolistas ingresaron en el complemento, lo que le permitió a Lotti concretar un sueño que apenas un año antes, cuando todavía jugaba en Atlético Tucumán, parecía completamente lejano. La jornada dejó, sin embargo, un sabor amargo para Cruz Azul, que cayó 2-1 en los minutos finales tras un golazo de tiro libre convertido por el propio Messi, oriundo de Rosario. Pese a la derrota, Lotti se quedó con una imagen que guarda con cariño, la de él mismo marcando de cerca al número 10 durante el partido, y coronó esa noche histórica pidiéndole la camiseta al astro argentino al finalizar el encuentro. Hay anécdotas que valen más que cualquier resultado, y esta parece ser una de ellas. Capaz que perder aquel partido terminó siendo, para Lotti, una de las noches más felices de su carrera. Ya que hablamos de la conexión argentina dentro del plantel celeste, corresponde ahora mencionar cómo vivieron los futbolistas trasandinos de Cruz Azul la reciente final del Mundial. España se consagró campeón del mundo tras derrotar a Argentina por una diferencia mínima en la definición, y varios integrantes del plantel celeste con pasaporte argentino no tardaron en expresar sus sensaciones tras el partido tras el pitazo final. José Paradela, Agustín Palavecino, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi, todos ellos parte del combinado nacional argentino, compartieron sus impresiones a través de las redes sociales una vez finalizado el encuentro, sumándose así al clima de conmoción que generó la caída de la albiceleste en la definición mundialista. Se trata de un capítulo que, aunque por fuera de lo estrictamente futbolístico dentro de la Liga México, refleja el peso que tiene la delegación argentina dentro del vestuario de Cruz Azul y cómo el club vive también, de manera paralela, las alternativas de la selección de varios de sus referentes. Sin ir más lejos, no sorprendería que ese dolor compartido termine fortaleciendo todavía más los lazos dentro de un vestuario que ya de por sí funciona como una pequeña Argentina dentro de México. En cuanto a otros movimientos vinculados al entorno celeste, aunque de menor magnitud, también hay novedades que vale la pena repasar brevemente. Atlante decidió dejar de lado a Andrés Gudiño tras la primera fecha de la Apertura 2026. Una situación que generó cierto revuelo dentro del ambiente futbolístico mexicano por la forma en que se dio la exclusión del futbolista. Por otro lado, Rayados de Monterrey oficializó la incorporación de Orblan Pineda como su más reciente refuerzo.
Y en medio de la bienvenida al mediocampista mexicano, de manera intencional o no, el club regiomontano terminó haciendo una referencia directa a Cruz Azul, lo que no pasó desapercibido para la afición celeste ni para los medios especializados. A esto se suma la situación de Santiago Jiménez, delantero mexicano que continúa en el radar informativo. El AC Milan habría dado marcha atrás en las negociaciones por su salida y ahora exige nuevas condiciones para destrabar el posible traspaso. Una novela que sigue de cerca buena parte del periodismo deportivo mexicano por la relevancia del futbolista. Finalmente, dentro del ámbito internacional, el exfutbolista Marc Rosas pidió públicamente que el Balón de Oro de la FIFA sea entregado a un defensor español, en lugar de repetir premiaciones que, según su opinión, en el pasado beneficiaron a otros perfiles de jugadores, como ocurrió en su momento con Fabio Cannavaro. Habrá que ver si estos guiños cruzados entre clubes rivales y estas polémicas por premios individuales terminan teniendo algún impacto real, aunque probablemente queden como simples anécdotas de una semana cargada de noticias. En síntesis, el presente de Cruz Azul combina una mezcla de certezas y de incertidumbres que mantienen en vilo a su afición. Por un lado, la posible salida de Eric Lira aparece como el tema más sensible, ya que involucra directamente al capitán del equipo y a uno de sus jugadores más influyentes dentro de la cancha. Por otro, la negociación por la renovación de Toro Fernández y la definición sobre su titularidad ante Puebla ilusionan con sostener un ataque de jerarquía. La discusión sobre si realmente es necesario reforzar el plantel o simplemente mantenerlo unido también marca la agenda del club de cara a lo que resta del mercado de pases. Y en paralelo, historias como la de Augusto Lotti recordando su vínculo con Rodolfo Rondi, o las reacciones del combo argentino tras la final del Mundial, terminan de completar un panorama en el que lo futbolístico y lo humano se mezclan constantemente dentro del día a día celeste, con la fecha doble ya en marcha y Puebla como próximo rival este martes en el Estadio Banorte. Cruz Azul buscará seguir sumando de a 3 para reafirmar su candidatura a revalidar el título. Mientras por detrás de escenas se sigue negociando el futuro de varias piezas clave de un plantel que, hasta el momento, viene demostrando que la fórmula ganadora pasa, sobre todo, por no romper lo que ya está funcionando. Si llegaste hasta acá, contanos en los comentarios cuál de estos temas te generó más curiosidad. Deja tu like y no te vayas sin seguirnos para no perderte ninguna novedad del entorno celeste.